Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Creo que César tiene razón. Me paro aquí con la impotencia de los apóstoles, de los discípulos. Es siempre de nervios pararse acá, pero que el Señor nos use. Como decía César, vamos a continuar estudiando Lucas. Hoy vamos a mirar los capítulo 9, versículos 37 hasta el 43, la parte A. A manera de introducción quisiera que pensáramos un poco en que la forma correcta en que podemos comprender la Biblia es verla como un todo. Cada pasaje que estudiamos y cada libro y cada cosa que leemos pareciera o manejar como un tema independiente. Pero aunque cada uno de estos libros fue escrito básicamente por autores diferentes y narrado de diferente manera, todos los pasajes de la Biblia nos llevan a un único y final tema, que es el Señor Jesús y su plan de salvación. Siempre tengamos en mente que cada historia, cada salmo, cada mandamiento, cada profecía apunta hacia el Señor Jesús. Quizás a veces porque diferentes personas se paran o nos paramos aquí a enseñar y porque cada tema parece cambiar, como que tendemos a perdernos y no hacemos una conexión. Nos perdemos de ese privilegio de conectar cada pasaje bíblico con el libro, así como Lucas que estamos estudiando ahorita, y a la vez de conectar todo eso con la historia principal de la Biblia. Recuerde que siempre la Biblia nos quiere llevar hacia Cristo. Si usted lee Génesis, Éxodo o si lee Apocalipsis, siempre nos está llevando hacia Cristo, está apuntando hacia Cristo. Quizás en pasajes como los evangelios que hablan específicamente de Cristo es más fácil enfocarnos, pero en pasajes a veces más distantes de Cristo en el sentido de histórico o en el sentido del tema, nos cuesta un poquito encontrar a Cristo. Así que les animo a que veamos así siempre los pasajes, siempre tratemos de conectar qué relación tiene el pasaje que se enseñaba la semana pasada con el que se está enseñando hoy y qué relación tendrá con el que viene la próxima semana, y a la vez todo eso cómo muestra a Cristo. En el texto específico de hoy vamos a ver al Señor Jesús mostrando su poder. Otra vez le veremos liberando a un endemoniado. La vez anterior enseñé sobre el endemoniado gadareno y otra vez me tocó el tema de los endemoniados, no sé por qué. Yo sé que el Señor tiene un propósito con todo esto. Vamos a leer el pasaje, por favor, vamos todos a Lucas 9 y me acompañan a leerlo, por favor. Son 7 versículos, creo. Lucas 9, 37 al 43. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y salió al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Nuestro buen Dios, venimos aquí abriendo tu palabra, pero de nada sirve que la abramos y que la leamos de manera intelectual. Necesitamos el poder de tu Espíritu para poder comprenderla, Señor. Pedimos que nos hables claramente. Gracias porque estudiar tu palabra siempre trae bendición, beneficio a nuestra vida. Te pido que veamos al Señor Jesús en este pasaje y que también comprendamos que hay un mensaje para nosotros, que la historia de la Biblia no es para amenizar nuestra vida, entretenernos, sino el propósito tuyo es edificarnos, Señor. Te pido que todos y cada uno de los que estamos en este lugar seamos desafiados
según tu propósito. Tú conoces nuestra vida, tú sabes en dónde estamos espiritualmente, tú conoces a aquellos que aún no te conocen, tú conoces a los que fingen conocerte, tú conoces a los que te conocen también, Señor. Por eso oramos que hables a nuestra vida con plena claridad, Señor. Te necesitamos, el propósito de tu palabra es edificar, Señor, así que te pido que no salgamos siendo los mismos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. El pasaje empieza diciendo que ¿al día siguiente de qué? De cuando descendieron del monte de la transfiguración. ¿Quiénes estaban allí? Jesús y sus discípulos, y estaba una multitud en la cual estaba la gente del común, el padre, el muchacho, y habían escribas y fariseos. Básicamente esos eran los personajes que estaban allí. Y fíjense en algo, haciendo una breve sinopsis del Evangelio de Lucas. ¿Quiénes son los protagonistas del Evangelio de Lucas? Los protagonistas principales o los personajes principales del Evangelio de Lucas. ¿Quiénes están casi todo el tiempo? Jesús y sus discípulos. Se cruzan con los escribas, con los fariseos, con diferentes personas, pero son básicamente ellos los que permanecen allí. Los primeros 3 capítulos, haciendo una sinopsis rápida, tan rápida como la de César ahorita, los 3 primeros capítulos muestran el nacimiento de Cristo y sus primeros años. Están los pormenores de su nacimiento, un poquito de antecedentes y los primeros años de él. El capítulo 4 presenta a Jesús llamando a sus discípulos y de ahí en adelante ellos están en todo instante con él. Permanecen con él en todo tiempo, se sientan con él, aprenden de teoría, de teología, reciben revelaciones, reciben parábolas y explicaciones, y luego en el siguiente relato los vemos a ellos también entrando en acción. En algunos casos ellos triunfan y en otros ellos fracasan en el propósito que Dios les va dando en ese proceso. Fíjense que ese es un hilo conductor en el Evangelio de Lucas. Hay una parte ahí que nos está mostrando que el Señor está preparando a estos hombres. ¿Y cuál era el propósito de prepararlos? Que ellos después extendieran ese mensaje que se estaba escribiendo delante de ellos, la historia se estaba escribiendo delante de ellos eran protagonistas y a la vez iban a escribir ese mensaje. Entonces, Él los está preparando, les está dando una universidad o una preparación rápida, que tiene que ver con la teoría y la práctica. Les enseña algo y inmediatamente tienen que salir y practicarlo. Y en el proceso, vuelvo y digo, en algunas veces van a salir victoriosos y van a lograr el propósito que Dios quería con todo eso, en otros van a fracasar. Pero maravilloso pensar, es impresionante pensar que usted y yo y millones de personas en todo el mundo hemos recibido el mensaje que esos hombres proclamaron. Imagínense la preparación que necesitaban. Ellos iban a encargar de expandir el mensaje y después de 2000 años aproximadamente está llegando a nosotros. Obviamente es Dios detrás de todo esto, pero Dios usó a los seres humanos para hacerlo. Si ellos no hubieran salido bien preparados, quizás el mensaje no hubiera pasado. Pero ha pasado, así llegó a nosotros, imagínenselo. Empezó por ellos y fue llegando hasta nosotros. Esos hombres hicieron una buena labor, a pesar de que eran hombres incultos y no tenían poder, no eran gobernantes, sino eran hombres, dice que del vulgo, del común, no tenían ninguna preparación, pero Dios los usó. Es Dios cuidando que su mensaje se extendiera, pero a la vez usando hombres. Eso nos debe motivar. Sin importar qué tanta preparación usted y yo tenemos, podemos ser grandes instrumentos en las manos del Señor. Y tenemos una responsabilidad, no sabemos cuándo va a venir el Señor y nuestro deber es que el Evangelio se siga extendiendo por todo el mundo. Las generaciones, nuestros tatarabisnietos, 10 generaciones más adelante necesitan que el mensaje del Evangelio se siga expandiendo. Y entre más eficientes seamos en hacerlo, más personas van a conocer al Señor. Entonces, fíjese que es como pasar el testigo a los demás, ¿cierto? Para que se siga predicando el Evangelio. El pasaje también nos cuenta una historia breve. Dice que un hombre de la multitud se arrodilla. En Lucas no nos lo dice, pero en los pasajes paralelos que cuentan la misma historia, nos dice que un hombre se arrodilla delante del Señor y le ruega a Jesús que intervenga por su hijo. Dice que es su hijo único. Creo que uno ama a sus hijos por igual, pero pienso que alguien tiene un hijo único, todo su amor se concentra en ese y es especialmente apreciado y cuidado, y su único hijo, este hombre lo veía siendo atacado por el diablo, era destruido. Se nos narra
Nos dice que lo hacía, que el joven gritaba. Si hacemos un paralelo de los tres pasajes que narran este mismo evento en los tres evangelios, en tres de los evangelios más bien, dice que el joven gritaba, dice que se retorcía, dice que echaba espuma, dice que el espíritu lo estropeaba, dice que a veces lo echaba en el fuego, a veces en el agua, dice que crujía los dientes, decía que padecía mucho. O sea, por un momentico póngase en los zapatos de este padre viendo a alguien sufrir así, más su hijo único. Debía ser una situación extremadamente dura, ¿cierto? Quizás, aunque en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada, si alguien tenía una enfermedad física, podía tratar de buscar la ayuda del médico y algún calmante y algo para su dolor. Pero cuando es algo espiritual que afecta a la persona, pues más complicado. Dice también, y creo que, bueno, mirando en el pasaje anterior que yo les compartía, el del endemoniado gadareno, también es muy gráfica, cómo la Biblia nos muestra todo lo que Satanás hace en la vida de las personas, cómo las ataca y cómo las destruye. Y, o sea, así como dicen por ahí, Satanás no se viene con chanzas, sino viene con todas, una forma fuerte que ataca a las personas. Es de notar que el Señor nos grafica muy bien cómo es un ataque de Satanás sobre las personas. El hombre le dice al Señor Jesús que él pidió a sus discípulos que lo expulsaran, pero que los discípulos no pudieron expulsar al demonio de la vida del joven. Tal vez era, se nos dice que un muchacho, tal vez era un joven, 20 años menos, no sé. La pregunta es ¿por qué los discípulos no habrán podido expulsar al demonio? Los discípulos estaban siendo preparados, su preparación era intensiva. Debían pasar rápido de la teoría a la práctica. Acababan de bajar del monte de la transfiguración. Si uno lee ese pasaje y lo que nos compartían de él, es como que el Señor llevó a algunos de sus discípulos y los llevó allí y les abrió un poquito una ventana del cielo y les permitió ver lo que es el cielo, ¿cierto? Algo maravilloso, tan maravilloso que Pedro creo que es el que dice, Señor, ¿y por qué no hacemos 3 enramadas y quedémonos acá? Estaba en el lugar chévere. Pero apenas bajan de allá de la montaña, de una apreciación de lo que es el cielo, bajan y se encuentran con un endemoniado allí. O sea, ahora es lo contrario, ahora como que se abre una ventana que les permite ver lo que es el infierno, la obra de Satanás atacando la vida de este joven. Entonces, esa es la forma en que el Señor los estaba preparando, ¿cierto? Les permitía ver cosas maravillosas que les darían mucho ánimo, pero a la vez los permitía que se estrellaran con situaciones muy difíciles que los sacudieran. La pregunta es, ¿los discípulos tenían la capacidad, el poder para echar fuera a esos demonios? Sí, miremos Lucas capítulo 9, el mismo capítulo que estamos en el versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los discípulos a esas alturas de su ministerio, a pesar de que iban rápido, el Señor unos días antes, un tiempo antes les había dado esa autoridad, ya podían hacerlo, ya debían poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no pudieron? El Señor Jesús en los versículos 41 y 42 del capítulo que estamos viendo del 9, Jesús les dice generación incrédula y perversa. Palabras fuertes. Si a usted le dicen incrédulo y perverso, como que no creo que se sonría mucho, yo tampoco me sonreiría. El Señor utilizó palabras muy fuertes con ellos, generación incrédula y perversa. Esas palabras fueron dadas, no se nos dice que específicamente a los discípulos, quizás a todos en general, pero eran para los discípulos especialmente. El problema allí fue la incredulidad de esos discípulos. Ellos tenían el poder y la autoridad que Jesús les había encomendado. Acababan de ver su transfiguración, acabaron de verlo a ver obrar, ya lo habían visto hacer muchos milagros, quizás en el pasaje anterior que yo les compartía, lo vieron obrar allí, ahora les tocaba hacerlo a ellos, pero dudaron. El Señor tenía apenas 3 años para preparar a estos hombres, así que vuelvo y digo, los estaba llevando por una escuela muy rápida, los estaba llevando a ir rápido porque su tiempo era corto y porque se necesitaba que el mensaje empezara a expandirse. El Señor les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como diciéndoles, es que si yo no estoy, no van a poder. Vuelvo y digo, el Señor estaba quizás a semanas
de ser crucificado en la cruz, así que ya quería que estos hombres estuvieran preparados para hacerlo. Señor, quizás los discípulos no tenían en claro de que ellos estaban en un aprendizaje y muy pronto iban a ser dejados solos a ejercer ese ministerio. Pero el Señor les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Quizás fue una voz de alerta que les dijo, prepárense porque no voy a estar. En el pasaje siguiente que se va a estudiar, el Señor les dice que va a ser llevado, que va a morir en la cruz. Entonces el Señor les empieza a advertir que ellos tienen que empezar a cumplir su función. Dice, ¿hasta cuándo les soportaré como su inmadurez? Les quiere decir el Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se refiere a hasta cuándo voy a esperar que ustedes maduren en la fe. Los discípulos a esas alturas no tenían la estatura espiritual que ya debían tener. El Señor esperaba más de ellos. Su curva de crecimiento espiritual se había estancado. Quizás por eso son las fuertes palabras del Señor. Luego el Señor pide que le acerquen al muchacho endemoniado. En el mismo momento en que el Señor pide que se lo acerquen, el espíritu maligno, en un último ataque, tal vez para amedrentar al Señor o impresionarlo, ataca al joven. Pero Jesús simplemente reprende al espíritu, lo expulsa y se lo devuelve al Padre. Finaliza con el versículo 43 diciendo que toda la multitud se admiraban de la grandeza de Dios. El propósito de esa escena, de ese evento que estaban viviendo, eso que estaba pasando allí, es eso, que la multitud viera a Cristo y admirara a Dios, que vieran a Cristo como el Dios encarnado. El propósito no era un show para llamar la atención meramente hacia sí, sino que el propósito era que los hombres se encontraran con el que era el Salvador. El Señor Jesús, al sanar al muchacho, estaba mostrando ser Dios. Él muestra que tiene el poder y la capacidad para vencer el reino del mal. En los evangelios lo vemos a veces controlando la naturaleza, a veces controlando los espíritus, a veces calmando los elementos. El Señor nos muestra toda su deidad en todos esos eventos, ¿sí ve? Todo es un hilo conductor que nos está llevando a través de toda la Biblia a encontrarnos con el Señor. O sea, el propósito de todo esto, si no unimos esos eventos, entonces vemos al Señor Jesús haciendo diferentes escenas, pero tenemos que comprender que todo eso, el propósito era que la gente llegara a conocer al verdadero Dios. Y a la vez que se registrara por escrito, todos estos eventos más adelante se registraron escritos, aquí solamente y llegaron a nosotros a través de la Biblia, aquí se nos está contando. Y lo mismo, ¿cuál es el propósito de que eso nos llegue a nosotros? No es para que nos entretengamos el domingo por la mañana, sino para que comprendamos que eso tiene que ver con nosotros. Cada pasaje de la Escritura tiene que ver algo conmigo. Siempre que usted lea la Biblia, pregúntese eso, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, no lo lea por decir es que me toca leerlo, sino buscando qué aplicación a mi vida, o sea, qué se me está mandando a hacer, qué se me está diciendo que deje de hacer. Aquí el propósito era mostrarse como Dios. El propósito de todo esto era salvar a la multitud que estaba allí. Ese era el propósito central de todo esto. Y a la vez, darle gloria a Dios en todo esto. La multitud que estaba allí viendo ese evento debía tomarse en serio que tenían un enemigo, ¿cierto? O sea, el Señor permite que ellos vean a ese enemigo obrar de manera tan gráfica y tan fuerte delante de ellos, para que se den cuenta que el enemigo no es un enemiguito, sino un enemigo grande y fuerte. Alguien que ataca con mucha potencia, con mucho poder para destruir a la humanidad. Pero a la vez, que al comprender, que al sentir ese temor de ver ese enemigo tan fuerte, ellos buscaran a un Salvador. Eso es lo que el Señor pretendía con esa escena. Miremos algunas aplicaciones o cosas prácticas a nuestra vida. Si consideramos que esta es la palabra de Dios y ese título que le damos, o más bien que le damos no, sino que la palabra de Dios misma se da, es Dios hablándonos a nosotros, tiene que ver con nosotros, somos su creación. El libro no fue dejado por un registro que tiene que ver con algunos nomás, sino que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. No solamente era para enseñar a los que estaban allí, sino para que llegara ese mensaje a los que estamos hoy escuchando ese relato, con el propósito de que nos encontremos con Cristo el Salvador.
sin importar de qué raza, de qué cultura, de qué edad, no importa nuestro estado, Dios lo que más anhela es que todos le conozcan, absolutamente todos. Su propósito es que llegue. Por eso Dios levanta misioneros que van a las tribus indígenas, que van a las partes del mundo donde no ha llegado el Evangelio. Ese es su propósito. Y se cumple, ¿cierto? Hoy en día el Evangelio, gracias a él, se llega a muchos lugares del mundo. Sigue habiendo necesidad, todavía no llega a todos, pero la Biblia está traducida a miles de idiomas, quizás millones de idiomas que hay, lenguas que no conocemos, lenguas indígenas que son para un pequeño grupo, pero el Evangelio se está compartiendo en esas lenguas. Él quiere que todos le conozcan. Imagínense, por decirlo así, el esfuerzo que Dios hace para que todos le conozcan. Y Él usa a hombres y mujeres que se disponen para que ese mensaje llegue. Creo que es un llamado a la compasión por aquellos que se pierden, y es un llamado también para aquellos que han rechazado el mensaje aún, que no tienen a Cristo en su corazón, porque el propósito de Él es salvarle. Él está golpeando a su vida, queriendo de que le conozcan. El Señor Jesús vino, vivió entre nosotros, obró milagros, murió de manera cruel y resucitó por ti y por mí. Ese es el propósito de Él. O sea, vuelvo y digo, me pasa a mí que a veces como que uno no conecta los relatos y no se da cuenta que eso tiene que ver conmigo. Creo que necesitamos ser muy enfáticos en eso, necesitamos estar pendientes de que ese mensaje está relacionado conmigo. Una pregunta: ¿qué haces o qué harás tú con el mensaje de la Biblia? Porque el Señor nos va a llamar a cuentas de lo que hemos escuchado de su palabra, ¿cierto? Antes, quizás empezando a conocer al Señor, pensaba que cuando llegara el juicio delante de Dios, entonces el Señor iba a llamar a cada uno y cada uno iba a argumentar: no, Señor, es que yo no te conocí porque es que mi vecino decía ser cristiano pero su testimonio era pésimo, o es que en la iglesia me hacían mala cara, entonces yo como que por eso rechacé al Señor. Hoy en día creo que no, delante de Dios Él solamente mirará a aquel que le rechazó y con eso será suficiente. Nadie podrá delante de Él argumentar y decir es que yo, porque el Señor nos conoce y delante de Él no podemos argumentar, porque Él mira nuestra vida y dice, creo que nos dejará o les dejará callados, no podremos sacar excusas. Entonces, delante de Él no podremos decir, no, es que yo sí escuché la Biblia muchas veces, pero es que yo no entendía, pero es que como que no veía un testimonio claro, pero es que... La pregunta es, ¿qué harás tú con la palabra de Dios o qué haces tú con la palabra de Dios? El Señor Jesús vino, obró milagros y libertó a muchos del poder del diablo. Ahora nos toca a nosotros decidir. En aquella multitud que estaba viendo ese evento, algunos comprendieron que necesitaban ser salvados y aceptaron ese mensaje, otros rechazaron ese mensaje. Otra vez la pregunta, ¿qué hará usted con el mensaje que la Biblia le dice hoy, que le ha dicho muchas veces? Cada vez que escuchamos la predicación de la palabra o la leemos, estamos siendo responsables por lo que en ella se nos dice, ¿cierto? O sea, yo lo ilustro como si yo hago una infracción de tránsito y digo, señora gente, es que yo no sabía que esa ley, eso es una excusa del policía, me dice, no, tranquilo, pues como usted no sabía, tranquilo, no tiene que pagar el parte. Si humanamente el policía me dice, lo siento por no saberlo, pero su deber es saberlo, con eso me deja absolutamente callado. Delante del Señor será igual y aún más fuerte porque Él nos conoce plenamente. No podemos decir que no aceptamos porque no sabíamos. Todos aquí tienen una Biblia en su casa, si no la tienen con mucho gusto le podemos regalar una y estudiar el mensaje. ¿Tiene derecho a desconfiar de los que hablamos? Sí, porque hoy en día hay muchos charlatanes y mucha gente que habla, ¿cierto? Entonces, hoy en día se promueven tantas ideas religiosas que sí es cierto que puede haber una confusión. Pero yo le animo a que vaya usted mismo a la palabra de rodillas delante del Señor y le pida que le muestre si esa es la verdad. Y estoy seguro en su compasión y en su amor, Él le mostrará que esa es la verdad. En cuanto a la palabra de Dios, no hay puntos intermedios. No podemos decir que yo acepto el mensaje en parte, o sea, me gusta, me parece bonito esto, pero esto no, o sea, o le decimos sí a la palabra de Dios o le decimos que no. No le decimos ni en parte sí y en parte no. Entonces, porque todo el mundo dice, no, pues yo como que soy neutral, bueno, yo no ataco el cristianismo, pero tampoco lo acojo, entonces estoy en un punto ahí como que no soy malo ni bueno, sino soy medianamente bien, pero no, delante del Señor, o rechazas o aceptas el mensaje, pare de contar, no hay más opciones. Te pregunto, ¿estás aceptando o estás rechazando el mensaje del Señor? Y
como en la vida de los discípulos. Ese mensaje no es solamente teoría, no se trata de un aceptamiento intelectual que yo digo, sí, me parece bien lo que la Biblia dice, sino que es un aceptamiento que incluye todo mi ser. Si yo digo que acepto la palabra, entonces vivo como la palabra dice, hago lo que Dios dice, ¿cierto? No se trata de un aceptamiento meramente intelectual o verbal de decir, sí acepto, sino es algo que implica todo mi ser, toda mi vida. Ahora pensemos en aquellos que por su gracia le conocemos, que hemos aceptado su mensaje. Podemos tomar algunas enseñanzas puntuales. La primera sería que el cristiano sí tiene una guerra espiritual. Quizás por la tergiversación de la doctrina que se ve hoy en día, podemos caer en dos extremos. Uno, pensar que detrás de cada enfermedad y situación contraria a nuestra vida hay un demonio. Algunos grupos religiosos promueven esto, ¿cierto? Entonces algunos ven espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, espíritu de gripa, espíritu de tos. Si alguien tiene una dolencia, entonces sal de ahí dolencia, y si alguien tiene un chichón, sal chichón. Y hablan de toda clase de espíritus, ¿cierto? Que el espíritu de pobreza, de ruina, de borrachera, en todo ven espíritus, ¿cierto? Pero el otro extremo es olvidar que sí tenemos una guerra. Y entonces hay otros grupos cristianos que viven relajadamente como si la fe cristiana fuera un paseo y esperamos que todo sea fácil y bonito. Entonces como que vivimos quizás como lo que Pedro quería, estaba tan bonito, vivimos en una cúpula donde nadie nos molesta y nadie nos toca. Pero la verdad es que sí tenemos una guerra espiritual. En la enseñanza anterior yo les compartía Efesios 12. Miremoslo que el tiempo nos da. Efesios 6:12, perdón. Efesios 6:12 al 18. ¿Me puedes hacer un favor, César? ¿Lo puedes leer, por favor? Efesios 6:12 hasta el 18. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, no contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Gracias, César. Si ven el pasaje no lo vamos a profundizar, pero es muy gráfico. Nos muestra como un soldado poniéndose un traje para una batalla. Está hablando de la batalla, nos ilustra con un soldado que se pone un traje y nos dice que cada uno de esos elementos representan, así como un soldado no puede llevar nada que le sobre, ¿cierto? Un soldado no carga ahí adornos y cositas, sino carga herramientas, armas y elementos que le sirven para la guerra. Él debe ir liviano en su equipaje. Así el creyente también debe utilizar armas y herramientas espirituales que le ayuden a vencer. Quiero que pensemos en eso. Estamos en medio de una guerra espiritual. Primera de Pedro 5:8, por favor. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando, ¿a quién? Y también es muy gráfico el pasaje, dice, sed sobrios y velad, o sea, estén claros, eso es ser sobrios, velad, estén pendientes. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, nos dice que tenemos un adversario, dice que anda como ¿qué? No sé cuánto hace que no va al zoológico o al círculo, pero uno ve al león y le produce, yo no sé cómo hay gente que se le arrima a la jaula para tomarse una foto, pero por ahí por internet se ven videos interesantes de cómo es que el león busca cómo devorárselos ahí nomás tomándose una foto, ¿verdad? Y dice que Satanás es así como un león rugiente. O sea, imagínense que en este local hubiera un león rugiente por ahí. Estoy seguro que ninguno estaría mirando acá, sino estarían todos con los ojos puestos en el león, ¿cierto? Nos ilustra eso, nos dice, cuidado con el león rugiente. No piense que el león rugiente es el que está roncando al lado, sino el león rugiente, ese animal ahí nos mantendría muy despiertos y muy atentos. Y nos dice que ese león rugiente está buscando a quién devorar. No es un león que está lleno y está dormidito ahí como lo vemos en la jaula del zoológico, sino es un león rugiente que está pendiente por devorar a alguien. Y dice que así es Satanás con usted y conmigo. Está buscando cómo devorarnos. Tenemos un enemigo, y no un enemigo que está ahí relajado, no, sino un enemigo que está buscando devorarnos. Y eso nos llevaría a una segunda aplicación o una segunda enseñanza. ¿Cuáles son las armas para que nosotros peleemos esa guerra? Los pasajes paralelos a Lucas 9:37, por ejemplo, Mateo 17, mirémoslo por favor, Mateo 17, vamos a mirar los versículos 19 y 21, que es el pasaje que narra el mismo suceso, pero desde la vista de Mateo. Vamos a mirar los versículos 19 y 21, el resto es la narración del mismo pasaje, pero el 19 hasta el 21, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con ayuno y oración. El Señor les dice a sus discípulos que el problema en medio de eso, por la razón por la que no pudieron, porque ellos van a preguntar después de que fracasaron en público, ellos van a preguntar, Señor, pero ¿por qué no pudimos? ¿Qué pasó ahí? Quizás ellos se habían vuelto ya como profesionales en eso. Tendemos a volvernos profesionales en lo que hacemos, ¿cierto? A decir, es lo que yo hago todo el tiempo y ya lo hacemos tan maquinalmente que se nos olvida. Creo que alguna vez les he hablado de esto, pero luchamos con eso, ¿cierto? Se nos vuelve un domingo venir a la iglesia y venimos, pero quizás maquinalmente, ¿cierto? Venimos sin pensar, venimos y nos acostumbramos y hacemos todo y tomamos la cena como maquinitas sin tanto pensar en eso. Quizás por eso es necesario que algunos hombres se paren y nos compartan algunos pasajes que nos recuerden cuál es el valor y el sentido de la cena del Señor. Pero en todos somos así, tendemos a crear costumbres y hábitos y se nos olvida el verdadero sentido. Entonces quizás los discípulos habían ya como que caído en eso, de que estaban ahí involucrados tanto en el ministerio que se les olvidó que debían depender de Él. Y eso les trajo un debilitamiento espiritual que se volvió una duda, una incredulidad. Perdieron su poder a causa de todo esto. El Señor les dice que fallaron por su falta de fe. Y dice también que necesitaban del ayuno y de la oración. Les dice que si tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, que es un grano, no lo conozco, pero muy milimétrico, muy pequeño, dice que con esa fe sería suficiente para mover las montañas. Así que les estaba diciendo que tenían poca o nada de fe, o ninguna porción de fe. Un famoso predicador tiene una frase que leí que me pone a pensar siempre, dice, si no comprendemos que el cristianismo es como una guerra, no sabremos el porqué de la oración, ¿cierto? Si vemos que, así como les decía, si vemos que hay un león rugiente, eso nos obligaría a tomar acción. Si vemos el cristianismo como una guerra, eso también nos debería mover a estar presentes, ¿cierto? Pero como no lo vemos como una guerra, entonces no pensamos que sea necesario la oración.
¿Cómo vive un soldado cuando está en medio de la guerra? ¿Será que el soldado la pasa ahí chateando y durmiendo hasta tarde y canaleando en el televisor? No. Un soldado que está en medio de una guerra siempre, aunque esté en su tiempo, que no le toca prestar guardia, estará pendiente, quizás duerme con su ropa puesta, con su arma pendiente porque está en medio de una guerra. Eso debemos hacer nosotros. Estamos en medio de una guerra, así que somos soldados de tiempo completo. Somos soldados 24/7. No solamente el domingo en la mañana o ciertos días, no, sino somos soldados en todo tiempo. Necesitamos vivir en medio de la oración, necesitamos estar dependiendo de Él. Acerca del ayuno, que el Señor les dice allí, el ayuno básicamente es abstenerse de alimentos, pero para dedicarse al Señor. El ayuno también como que se ha tergiversado un poco y entonces se considera que ayunar es abstenerse de comer como para mostrarse sacrificado delante de Dios y con ojeras, delante de los hermanos y delante de Dios y decir, miren cómo estoy, uy, ay, para que todos le digan, uy. Ese no es el sentido bíblico del ayuno. El ayuno, cuando la Biblia lo nombra, siempre lo nombra relacionado a la oración. Las dos cosas están unidas en todos los pasajes. Ayunar es abstenerse de comer, pero para dedicarse al Señor, ¿cierto? Quizás es un día en que usted está tan afanado, tan preocupado que ni come, sino se dedica a orar. Eso es el sentido verdadero del ayuno. Es romper la dependencia de las cosas materiales, de las cosas físicas meramente. Y la oración, por el contrario, es la dependencia hacia Dios. Entonces rompo mi dependencia física y en compensación crezco en mi dependencia de Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Orar es hablar con Dios, es confesar quizás mis faltas, es pedir perdón, es pedir la guía de Él, es dar gracias, es dar gloria y honra a Dios. Eso es orar. Otra arma que necesitamos para ser fortalecidos es el estudio de la palabra. Debemos leer la Biblia para todas las circunstancias de la vida. Necesitamos que nuestras decisiones sean bíblicas, necesitamos siempre filtrar toda la luz de la Biblia. ¿Qué televisión voy a ver? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? Todo lo que voy a hacer o cómo voy a educar a mis hijos, cómo voy a solucionar el conflicto que tengo con el vecino, cómo voy a hacer este negocio, todo debe ser filtrado a la luz de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia en todo el tiempo, necesitamos meditar en la palabra de Dios y ese meditar implica pensar en eso, estar diciendo, bueno, este pasaje, ¿qué relación tiene conmigo? ¿Cómo lo aplico? Quizás algo que me gusta es mirar, si miro las noticias, pensar, bueno, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿dónde se rompió lo que Dios quería para este país o para esta persona? ¿Y por qué está pasando esta situación? Es tratar de aplicar la Biblia a la vida diaria. Eso es meditar. Y bueno, el siguiente paso también lo incluí allí, que es aplicar, o sea, seguir las instrucciones. Yo puedo leer la Biblia, meditar y pensar en todo lo que ella implica, pero no aplicarlo a la vida. Aplicarlo sería usarla para mis decisiones diarias en todo lo que haga. El uso de estas primeras armas, como la fe, la oración y el estudio de la palabra, darán como fruto la llenura del Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, porque cuando yo recibo al Señor ya tengo el Espíritu Santo morando en mí, pero el estar constantes en la oración, quizás en el ayuno, en el estudio de la palabra, hará que el Espíritu Santo me llene, y al estar lleno de Él, entonces el fruto del Espíritu Santo será evidente en mi vida. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué le faltaba a los discípulos? Fe, ¿cierto? Su fe estaba minimizada. Y la fe es fruto del Espíritu Santo. O sea, se estaban desconectando del Espíritu Santo, por decirlo así. Bueno, en el caso de ellos era un poco diferente, pero la fe también es un concepto que hoy en día está un poco tergiversado. La fe se entiende como creer que las cosas saldrán como yo quiero que salgan. Entonces, Colombia va a jugar contra Argentina, yo tengo fe que va a ganar. Se está expresando de que yo confío en que va a ganar. Y dentro de los círculos cristianos se ve el mismo concepto. No, es que a usted no ha podido comprar esa casa y usted no está mejor económicamente porque usted no tiene fe. Tenga fe, declare que usted no está enfermo, declare que usted es rico, declare que usted es como una forma de autolaves el cerebro. Pero eso no es cristianismo, eso es positivismo, es querer pensar positivamente, que es lo mismo que promueven muchos grupos filosóficos, ¿cierto? Esa no es la fe bíblica. La verdadera fe
Se trata de confiar en el poder y en el amor del Señor, en que Él es poderoso, que Él hará cosas, no lo que yo quiero, Él hará lo que Él considera que es mejor, y mi fe me debe llevar a confiar que eso es lo mejor, ¿cierto? Yo no quería enfermarme, yo no quería perder mi economía, yo no quería... Pero si el Señor me llevó para allá, eso es lo mejor, ¿cierto? Yo quería que ese negocio se me diera y no tener que trabajar más, pero el Señor no permitió, me toca seguir trabajando, y el Señor, eso es lo mejor. Vuelvo y digo, la fe es confiar en Él, que Él tiene un camino mejor que el que yo tengo. Eso es la verdadera fe. Y esa fe dará como resultado, si yo confío en Él, por ejemplo en el caso de los discípulos, al echar fuera a los demonios, ellos no tenían que creerse, yo soy capaz de echar fuera a ese demonio, venga y verá que yo puedo, no, ellos tenían que creer que Él podía, ¿cierto? Y que ellos eran mensajeros de Él, que ellos eran sus enviados. Esa es la confianza que iba a vencer a Satanás. Ellos tenían que confiar en que Dios los había mandado, que el Señor Jesús les había mandado y que por eso mismo Él los iba a respaldar y que por eso mismo el Espíritu iba a salir de allí. El poder no radicaba en ellos, sino radicaba en Él. Ellos necesitaban depender del Señor. Miremos por favor Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿cierto? Si humanamente miramos, esta batalla es imposible ganarla, ¿cierto? La vez pasada les ilustraba, estamos peleando contra espíritus que ni siquiera podemos ver. ¿Cómo vamos a vencer a lo que no podemos ver? Así que vencemos por la fe puesta en el Señor. Primera de Pedro 5:9 también. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Les leo del 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe. Esa es nuestra principal arma contra Satanás, la fe. Efesios 6:16 nos refuerza el mismo concepto de la fe. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra ilustración de guerra, ¿cierto? Cuando había una guerra en ese tiempo, unos enemigos lanzaban dardos encendidos para incendiar la ciudad y así poder atacarla. Pero él dice que nosotros, que estamos en medio de una guerra, podemos apagar esos dardos de fuego con fe. ¿Con qué? Con la fe. La fe es el arma que necesitamos. La batalla del creyente está básicamente en su mente. Nuestra mente es bombardeada con elementos que destruyen nuestra fe y por eso nosotros debemos estarnos fortaleciendo en la fe. En medio del estudio de la palabra del Señor, en medio de la oración, vamos a ser fortalecidos en medio de la fe. Si vemos la vida sin el filtro de la palabra de Dios, entonces nuestra fe se va a ir debilitando y va a ir... ¿cierto? Todo el tiempo se nos dice... no crean en el Señor o creer en Él no vale la pena y vemos que como que los que hacen el mal a veces triunfan y van bien, pero van bien por ahora. Nuestra fe nos debe decir que tarde que temprano todo va a ser juzgado, usted y yo vamos a ser juzgados, así que eso nos debe fortalecer y nos debe hacer permanecer firmes. El mundo nos dice que nos divirtamos aquí, que la pasemos bueno acá, pero el Señor nos dice que abstengámonos de muchas cosas que el mundo considera buenas porque nos espera un premio mejor. Nuestra fe nos debe llevar a confiar en que el Señor nos tiene un lugar mejor que este. Quizás a veces se promueve como un cristianismo y como un evangelio de sufrimiento y de abstenerse de todo, y es cierto, pero se nos olvida recordar que hay un premio maravilloso esperándonos, un lugar mejor
una persona mejor nos está esperando. Y eso es lo que nos debe llevar a apartarnos del mal, a no dejarnos convencer por el enemigo. No solamente el temor por el castigo que el Señor puede traer, sino que el Señor tiene algo mucho mejor que lo que Satanás nos ofrece. Una tercera aplicación es que el enemigo ya fue vencido. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ya ha triunfado. Fíjese, la conjugación está en pasado y el evento de la cruz está en nuestro pasado. Ya el enemigo fue vencido. Esta guerra que estamos pasando, que tenemos que librar a diario, que nos manda a estar alertas, no va a ser eterna, ¿cierto? Ya el enemigo ha sido vencido, solo falta es que se ejecute su juicio. Y él todavía, como en el caso del joven que estaba siendo poseído, cuando el Señor va a reprenderlo, Satanás todavía trata de sacudirlo y atacarlo, así igual. O sea, Satanás ya sabe que su tiempo es corto, que ya está vencido, que hay un lugar esperándolo para su condenación, y por eso trata de zarandearnos y de atacarnos. Debemos estar alerta porque nuestro enemigo siempre tratará de seguirnos destruyendo. Quizás como creyentes ya no nos puede destruir, nos puede robar la salvación, pero como la gente que es envidiosa tratará de amargarnos el rato, ¿cierto? Entonces nos lleva al desánimo, nos tienta, nos hace caer en el pecado. Quizás trata de amargarnos y destruirnos para que otros vean una vida del cristiano en derrota, una vida del cristiano muy frágil. No vale la pena ser cristiano. Quizás en medio de todo eso logra que algunos no crean, pero al creyente no lo va a poder destruir. La Biblia dice que el Señor ya venció a Satanás. ¿Listo? Él ya está vencido, y eso debe también motivarnos a pelear la buena batalla, ¿cierto? Si el enemigo ya está vencido, tenemos que resistir un poco de tiempo, pero ya ha sido vencido. Estamos peleando con un perdedor, con alguien que ya ha sido derrotado. Como creyentes nacemos y debemos crecer espiritualmente. Les animo a que no nos quedemos estancados en un punto. Me gusta que la Biblia, cuando habla del creyente, dice que nace de nuevo, y lo ilustra muchas veces con relación a un bebé. Nacemos como los bebés espirituales, pero también nos manda a que crezcamos, y utiliza ilustraciones como tomar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice. Se nos está ilustrando claramente que somos unos bebés. Quizás muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, pero nos quedamos bebés espirituales, ¿cierto? Porque no nos alimentamos de la palabra del Señor. Necesitamos eso, necesitamos crecer. El Señor quiere que usted y yo hagamos cosas grandes en su nombre, ¿cierto? Que seamos más útiles en sus manos, pero nuestra falta de disposición y de querer crecer impide que seamos mejores instrumentos en tus manos, en las manos de Él. Vemos, finalizando, que los discípulos más adelante lograron reprender a los demonios, lograron crecer espiritualmente. ¿Y cómo lo hicieron? En dependencia al Señor. Esa es una gran aplicación para nosotros. Debemos depender más de Él para crecer espiritualmente. Quiero que oremos. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Perdónanos porque a veces aumentamos el papel del enemigo en nuestra vida o no lo queremos ver, Señor. Ayúdanos a comprender que tenemos una lucha, y una lucha muy fuerte, pero que en dependencia de ti podemos vencer. Gracias al Señor Jesús, porque Él es el que ha obtenido la victoria, Señor. Su victoria es nuestra por nuestra fe en Él, Señor. Ayúdanos a oponernos al mal plenamente, sin el miedo, aunque 1000 veces nos haya derrotado. La victoria es nuestra porque el Señor Jesús ha vencido al enemigo, Señor. Te oro por fortaleza para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, que reavives nuestra fe, Señor, que nos lleves a ser discípulos fieles a ti en el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno, Señor, en buscarte plenamente. Te oro por los que no te conocen, que comprendan que este mundo está avanzando hacia la destrucción, que el enemigo es alguien completamente malvado, destructivo, padre de la mentira. Te pido que aquellos que no te conocen huyan, Señor, de la condenación que ya viene, Señor.
Gracias por tus promesas, gracias por tu palabra que es clara y te pido que la apliquemos a nuestra vida. Lo pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.